Continuamos con más Conectando Fronteras. 21 minutos pasaron de las 15 horas aquí en la ciudad de Bahía Blanca y nosotros, como decíamos, estamos en comunicación vía WhatsApp. Esperemos que Wi-Fi no nos traicione en este momento porque hablamos con Luis Nader. Él es mendocino, pero hace 13 años que está radicado en Rusia. Él es profesor de idioma y a eso lo lleva a vivir allá. Y entonces, Luis, primero agradecerte esta contacto. Así que, hola, muy buenas tardes. Y preguntarte en qué parte de Rusia te encontrás. Y agradecer de nuevo esta buena predisposición para con nosotros aquí en EU3 Bahía Blanca. Sí, hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estoy acá, se puede decir que estoy prácticamente en Moscú. Una ciudad de más de 12 millones de habitantes, bastante grande, pero bueno, por lo menos nos ubicamos en Moscú. Y bueno, y preguntarte ya cuáles son las sensaciones que genera en la sociedad Rusia toda esta situación. ¿Ves que hay apoyo, se ha apelado al nacionalismo? O también vemos que hay alguna protesta, pero entendiendo que en Rusia hay un fuerte control policial, a veces las protestas la gente no se anima a evidenciar que está en contra. ¿Cuál es hoy la postura de la sociedad rusa? ¿Qué podés definir vos? Bueno, mira, con el paso del tiempo todo cambia abruptamente porque una cosa era lo que se estaba viviendo al principio, cuando todo empezó, cuando todos nos amanecimos con la noticia, y otra cosa es lo que estamos viendo ahora. Primero, durante todos estos 9 días, hemos observado varios comportamientos por parte de la gente, como por ejemplo al principio, digamos, como que la gente pensaba que la operación se iba a limitar solamente a una región de Ucrania, que era el sureste, pero después nos dimos cuenta de que se trataba ya de la totalidad del territorio ucraniano. Por eso nos dimos cuenta de que la cosa va en serio. Después empezaron a aparecer las sanciones, digamos, las amenazas por parte de Occidente, como decimos acá. Y bueno, la gente, mira, el ánimo de la gente por un lado es de preocupación. Sí, hay un ambiente de preocupación porque otra vez está el fantasma de la incertidumbre, que es típico para Rusia, digamos. Es típico, veníamos de salir de la pandemia en el sentido de que se estaban sacando todas las restricciones que había, se estaba acomodando toda la gente como para volver a la vida normal, y bueno, y apareció una nueva normalidad después de la nueva normalidad. Así que, por un lado eso. Ahora, con respecto a lo que vos mencionás sobre las manifestaciones, sí hay algunas, pero hay que considerar que en Rusia las manifestaciones no son lo mismo que puede ser en Argentina. Acá no es que vos te organizás con un grupo de gente, vas, cortás una calle o vas a una plaza y te manifestás y listo. No, acá vos tenés que pedir permiso. Y bueno, ahora, digamos, las manifestaciones son en San Petersburgo, son mucho más grandes que en Moscú, ¿eh? Mirá. Y a medida que uno se va alejando de estas grandes ciudades, digamos, el nivel de apoyo tanto al presidente como a la acción militar va creciendo, ¿sí? Es básicamente, no sé, los sectores de la juventud y los sectores más vinculados a los intelectuales y pongámosle escritores y demás, los que se manifiestan en contra de la guerra. Pero en definitiva hay que aclarar una cosa que yo ya lo venía diciendo, que esta guerra empezó en 2014, digamos, empezó en 2014, en abril del 2014, cuando es el mismo Estado ucraniano el que le declara la guerra digamos, a las organizaciones independentistas y, bueno, y al mismo pueblo del Donbass, ¿sí? Todo esto se vino extendiendo durante 8 años y solamente recién ahora la, entre comillas, comunidad internacional empieza a reaccionar, se dio cuenta de que existía un problema muy serio en Ucrania solamente cuando se mete de lleno al conflicto Rusia. Sí. Y eso cala hondo en la sociedad rusa de que el mundo no haya puesto los ojos en lo que sucedía en Lugansk y Donetsk, donde habían más de 15.000 fallecidos, región donde los sectores eran más prorrusos, zonas de rusoparlantes. Ahí eso genera también algún tipo de enojo hacia Occidente de que ahora que ingresa Rusia, recién ahora se está hablando de este conflicto que inició allá en el 2014 con todo lo del Euromaidán y demás. Bueno, mira, yo te podría decir que en realidad
los sectores más liberales de Rusia como que estaban en sincronía con Occidente. ¿Eso qué significa? Significa que de alguna manera ignoraban el problema del sureste de Ucrania, de los sectores, de la gente ruso hablante, y se ponían, digamos, a atacar al gobierno y decir que la guerra fue fogoneada por Rusia. Pero un gran sector de la sociedad como que apoyaba la independencia después del éxito de Crimea. Una vez que vieron que Crimea se unifica con Rusia, mucha gente creía que iba a pasar lo mismo en el sureste. Y sí, ahora por un lado la gente como que gran parte de la gente se ofende con Occidente en el sentido de que ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos si nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno? No somos nosotros los que iniciamos la guerra. Primero eso. Y después, bueno, otros que ya están acostumbrados a que, a los rusos siempre los atacan, que están bajo constante amenaza, tanto por parte de la OTAN como también por parte de los prejuicios en todo el mundo. Claro. Una cosa importante que yo quería destacar era que en este momento los rusos están sufriendo, digamos, discriminación en muchos países del mundo, especialmente ahí, en esos países donde hay muchos ucranianos. No es que yo tenga algo en contra de los ucranianos, pero estoy diciendo algo que es real, como por ejemplo, pongámosle en Canadá, ¿sí? Hay una comunidad ucraniana grandísima, y bueno, los rusos que vienen ahí no la están pasando muy bien porque están siendo señalados con el dedo, los están acusando de todos los pecados capitales y demás, ¿sí? Pero una cosa importante es que el pueblo ruso no tiene ni una gota de enemistad con el pueblo ucraniano, no hay ningún odio. Yo sé lo que es el odio, yo a ese odio lo pude sentir en 2014 por parte de los nacionalistas ucranianos hacia Rusia, pero los nacionalistas ucranianos son un sector marginal que simplemente se fortaleció después de esas manifestaciones y llevó, digamos, al problema, directa o indirectamente llevó al problema que tenemos hoy en día. Sí. Y Luis, acá en Argentina, pero también tenemos algún tipo de contacto con Europa, es muy difícil acceder a información del lado de Rusia, ¿sí? Nosotros en Argentina, uno quiere entrar a Russia Today y todo el tiempo se cae la página, Sputnik Mundo, que también es un portal que se suele para uno cuando quiere tener la visión rusa, está complicado ingresar. ¿Cómo es allá en los medios de comunicación? ¿Cómo hace la sociedad rusa para informarse? ¿Tienen también poder escuchar las dos voces? Acá se nos está complicando escuchar las dos voces, ¿sí? Siempre escuchamos medios más alineados con Occidente. Allá en Rusia, ¿solamente se escucha una voz o hay posibilidades de escuchar otros medios de comunicación? Justamente hasta el día de hoy existían las dos voces, pero la segunda voz se cayó prácticamente hoy porque, bueno, aparecieron leyes. Hoy apareció una ley que, digamos, da penas de 15 años de prisión a aquel que difunda información falsa sobre el accionar del ejército ruso. Así que imagínate, primero eso y después simplemente fueron bloqueadas y prohibidas varias páginas de medios populares que estaban en oposición al gobierno. Así que es la guerra, digamos. Estamos en guerra y eso es lógico que eso suceda. Y como en Ucrania hacía años ya que los medios rusos estaban prohibidos también. Así que en general había una especie de democracia informativa muy, muy, muy pequeña, pero ya cuando la situación se fue al límite, obviamente nosotros accedemos a información más alineada con el gobierno. Otra cosa también que ha pasado es que hoy ha dejado de funcionar Facebook. Por ejemplo, a mí ya no me carga más ni la aplicación ni la página, y es muy probable que en estos días deje de funcionar Instagram y WhatsApp, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo haces para informarte, si es que querés, obviamente, pero cómo haces para informarte, no sé, podés leer algún diario argentino? En realidad, vos sabés que me metía, incluso hoy mismo me he metido a los diarios argentinos, pero es como que estoy viendo otra cosa, ¿viste? Claro. Como que me metí a otro planeta porque lo único que yo veo es, digamos, la demonización total, no solamente de Putin y del gobierno y del ejército, sino que la demonización total de todo lo que tenga que ver con Rusia.
Sí, eso al menos lo he visto en el medio más importante de la Argentina, no lo quiero mencionar, pero No, lo no, vengo está bien, pero... siguiendo ya para darte un ejemplo. Yo cuando empezó el conflicto el primer día, cuando todavía no había ninguna cifra ni de bajas ni de pérdidas, ellos habían puesto ya un número, habían dicho que habían bajado a 5 aviones, que los ucranianos derribaron cinco casas y habían dado ya una cifra de muertos cuando ni siquiera ni la parte ucraniana ni la parte rusa tenían cifras de nada, porque todo acaba de empezar. Así que era muy extraño. Y ni hablar ya del nombre de las ciudades ucranianas o los puntos cardinales donde se encuentran esas ciudades. Está todo muy mal hecho y el problema es que está organizado gráficamente tan bonito que es creíble, ¿entendés? Claro. Seguramente ya estarán mejorando porque habrán aprendido un poco, se habrán metido más de lleno en esta cuestión. Pero al principio esto se veía de esa forma, digamos, poco profesional y mentirosa, y que es lo que vemos con todos los medios a nivel mundial. Por ejemplo, ya hay muchas imágenes digamos, de la televisión, sea tanto francesa, inglesa o española, en la que, por ejemplo, ponen actores con armas de juguete o armas de plástico, como haciendo como que están en la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que hay muchísimas mentiras, ese es un gran problema, hay muchísimas mentiras. Y una cosa también que te quiero comentar es que, imagínate, si pones en el buscador de Google, escribís YouTube, los primeros resultados que te van a aparecer no es el resultado de YouTube, digamos youtube.com, Sí, sino que vas a ver simplemente los canales que están, los canales en los que te muestran a soldados rusos capturados, ¿viste? O propaganda ucraniana. Eso, digamos, YouTube y Google lo están haciendo en el territorio de Rusia. Están utilizando un algoritmo especial para difundir, bueno, la propaganda militar ucraniana. Mira. Luis, un placer. De este lado, Jerónimo, ya hemos tenido la oportunidad de hablar. Y consultarte un poco de cuál es la posición rusa respecto de Ucrania en el sentido de que la sienten como pueblos hermanos, de que Ucrania tiene que acompañar y tiene que unirse, si se quiere, a lo que es la Federación Rusa. Bueno, en realidad esa pregunta yo te la puedo responder en tres partes. Mirá, lo primero vamos al aspecto histórico de que la génesis de los rusos viene de Kiev. Y digamos, la Rusia antigua tenía su corazón en Kiev, así que es como que se puede decir que ahí está el corazón. Los rusos siempre sintieron a Ucrania como parte de su vida, como parte de su alma. Segundo, está el aspecto de pueblos hermanos. ¿Viste? Muchas veces se utilizaba el concepto pueblos hermanos en Argentina para referirnos, no sé, a los chilenos, qué sé yo, paraguayos, uruguayos y demás, pero yo creo que los rusos, los ucranianos y los bielorrusos, que son eslavos, son pueblos hermanos en serio. Tienen lazos reales, como muchos tienen parientes en Ucrania, muchos ucranianos que viven acá en Rusia, así que por eso están hermanados de una forma real. Eh, y por eso, digamos, les duele mucho, a los rusos les duele muchísimo lo que está pasando, lo que están viendo, lo que están viviendo. Y después el tercer aspecto, obviamente, es el aspecto político, ¿sí? Digamos, Ucrania, que está a punto de convertirse en una base militar de la OTAN, era ya una cosa que no se, digamos, nadie se lo podía esperar, a nadie le gustaba. Incluso en el alma, un opositor al régimen de Putin no estaría dispuesto a dejar pasar eso, a permitir que le instalen, por ejemplo, misiles apuntando a Rusia desde el corazón de Ucrania, lamentablemente. Así que bueno, son todas esas cosas que se entremezclan. Bueno, y puedo añadir obviamente un cuarto aspecto, históricamente, Ucrania, que su mismo nombre lo indica, ¿sí? Ucrania significa en el borde, ¿sí? Como en la frontera. Históricamente fue eso, fue como una especie de frontera del Imperio Ruso, de todo lo que tenía que ver con Rusia, y bueno, ahora podemos verlo lamentablemente de esta forma tan triste,
podemos ver es esa realidad unificada que vivían los dos pueblos juntos siempre. Luis, la verdad que mencionaste antes el tercer dato de la cuestión de que ni siquiera un opositor a Rusia hubiera permitido una Ucrania ingresando a la OTAN y poniendo bases militares y nucleares tan cerca a Moscú. Y acá, como bien decías que para vos fue un cimbronazo muy fuerte ingresar a los medios de comunicación argentinos, acá verás que incluso se ha hablado que la campaña militar estaba siendo casi una derrota para Putin, y se hablaba, no sé si allá existe esto, pero de la posibilidad de algún tipo de crisis en el gobierno interno de Putin, y hasta hablando de la caída de Vladimir Putin en caso de una derrota o de un fracaso de esta campaña que está llevando adelante en Ucrania. La pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Hay algún tipo de tensión dentro del gobierno interno? ¿Se puede llegar a hablar de algún tipo de crisis y cuestionamiento a Vladimir Putin? Y en caso de que hubiera un golpe de Estado, ¿hay algún opositor que cambiara su postura con respecto a Ucrania o cualquier otro de los partidos que existen, aparte de Rusia Unida, que es claramente el mayoritario? El resto del arco opositor y todo el arco político de Rusia tiene un mismo, lo que decimos, política de Estado, de evitar que la OTAN se siga expandiendo hacia las fronteras rusas. Mira, muy buena pregunta. Resulta que el opositor más famoso ahora está preso, era Alexei Navalny. Sí. ¿Viste? Y ese, no sé si será conocido sí, más allá de Europa, pero bueno, él está preso ahora y para él era muy difícil pronunciarse en contra de Crimea, ¿sí? Incluso él siendo opositor, teniendo simpatías incluso con Estados Unidos y demás, le era muy difícil decir que iban a devolver, que su gobierno devolvería Crimea a Ucrania. No podría hacer eso, claro. ¿Entendés? Y muchísimos otros, digamos, no sé, bloggers famosos, o algún que otro periodista popular y demás. Con respecto a la crisis dentro, es muy difícil verla, es muy difícil. Lo único, si puede aparecer algo, es que muchísimos ricos, aquí le dicen oligarcas, muchísimos oligarcas que pueden empezar a sufrir porque les van a confiscar sus propiedades en Europa, porque van a tener van a perder muchísimo dinero, porque tienen sus negocios básicamente en Europa y Estados Unidos. A lo mejor ellos pueden ejercer presión desde abajo como para cambiar la situación, pero yo te digo la verdad, no hay ningún indicio de que esto pueda suceder, al menos a corto plazo. Luis, y una última pregunta de mi parte. Mencionabas las personas más ricas de Rusia y se me viene a la mente todo lo que está golpeando a la economía y tal vez también a la economía rusa. ¿Y cuáles son esas repercusiones en la economía, en los empleos, en las industrias? Bueno, lo que está pasando ahora es que muchísimas compañías de renombre se están yendo. No sé si IKEA es famosa en Argentina, pero es una fábrica, perdón, es una, digamos, mueblería, si se puede decir, sueca. Viste que te manda los muebles y vos mismos los ensamblás en tu casa. Bueno, se fue. Creo que ayer fue su último día de trabajo. Después otras, por ejemplo, no sé, a ver, déjame que me acuerde. H&M, la tienda de ropas, también dijo que ya no va a trabajar más en Rusia. Bueno, y muchas se están yendo. Por ejemplo, esta DHL o DHL también dijo que se va de Rusia. Muchas compañías que tenían que ver con la globalización prácticamente han abandonado Rusia. Así que eso va a provocar, bueno, que primero que mucha gente pierda sus puestos de trabajo y segundo, después está el problema de la desocupación, ¿verdad? De la desocupación y lo que va a ocurrir después. Algunos sistemas de pagos también han sido, digamos, suspendidos. Por ejemplo, el Samsung Pay ha dejado de funcionar y demás. Pero, ¿vos sabés una cosa? En 2014, a causa también de la crisis ucraniana, el dólar se fue por las nubes también. Se encareció todo, pero de alguna forma Rusia pudo salir de esa crisis y no pudo crecer a los tiempos que crecía como antes, pero de alguna forma zafó, ¿sí? No sé,
ya veremos, ya veremos. No va a ser esto tan rápido. Tendrá que pasar un mes, 1 o 2 meses, como para que la gente ya empiece a comprender cuáles son las repercusiones de esta medida militar. Bien, Luis, y ya una última pregunta para no robarte más tiempo, consultarte, ¿existe el temor de que esto llegue a una escalada y tengamos que hablar de una guerra nuclear? No sé si ustedes tuvieron acceso a la información de lo que pasó en una central nuclear en el día de ayer en la noche, que había muchos temores en Occidente de que algo pudiera suceder en esa central nuclear del sur de Ucrania, que era nada más ni nada menos la central de Zaporilla, la más grande del mundo. No sé si esa información la pudieron tener ustedes. ¿Creen que puede llegar a escalar a niveles? Sergei Lavrov, el canciller ruso, dijo que las sanciones eran indiscriminadas y que podía llegar a algún tipo de ataque nuclear. Mira, después de el jueves pasado, de la semana pasada, yo creo que todo es posible. Cualquier cosa puede ocurrir, porque vos sabés que cuando Crimea se empezó a formar parte de Rusia, yo pensaba, no, esto no va a pasar nada, y al final terminó pasando. Creo que 2 meses venían hablando de una guerra, de una posible inminente guerra, y yo pensaba, no, estas son habladurías, no va a pasar nada, y al final terminó pasando. Así que hay que prepararse para lo peor, en serio, sí. Hay que prepararse para todo. Especialmente cuando vivís en Rusia, viste que como todo el mundo me dice, acá todo es incierto, acá todo puede cambiar de un día para el otro, no puedes organizar nada y es mejor no planear. Bueno, es así, así que, pero con respecto a la central nuclear, simplemente fue un incidente provocado por un grupo marginal que trató de enfrentarse con el ejército ruso, pero ya está todo bajo control. Bien. Luis, te agradecemos infinitamente este tiempo para con nosotros, la consideración que tuviste, la confianza para poder salir con nosotros. Esperamos que te hayas sentido cómodo. A pesar de las diferencias de la información que tenemos, vos entenderás que nosotros también tenemos otra información y respetamos obviamente la tuya de manera. Y bueno, seguiremos en contacto si te parece y no es molestia. Seguramente la semana que viene que nos puedas hacer algún tipo de comentario de cómo se vive la situación así, aunque ojalá esto finalice lo más pronto posible. Sí, esperemos. Por supuesto, sí, cuando quieran. Es interesante también para mí contarles cómo se ve todo desde la óptica de un argentino acá en Rusia. Me parece perfecto. Te agradecemos este contacto y bueno, que tengas buen fin de semana, Luis.